inmediatamente después del carnaval. Eh, Vamos a hacer el repaso de las dos últimas unidades que son el tema 4 y el tema 5. El tema 4 es todo lo que corresponde a la historia de Bolivia y el tema 5 es historia de Santa Cruz, ¿no? Entonces, esos dos temas son los que van a ingresar al segundo examen de la materia de historia. Bueno, entonces el día de hoy vamos a avanzar y iniciar el tema 4, que es la historia de Bolivia. Ahora, la historia de Bolivia es parecida a cómo la contamos o la repasamos la historia de Santa Cruz. En realidad, la historia de América. En realidad, la historia de América, la historia de Bolivia y la historia de Santa Cruz tienen los mismos elementos o componentes, ¿no? Comienza con el conteo de los primeros pueblos o lo prehispánico, vamos a decirlo así. Luego viene la etapa colonial, la etapa de la independencia y luego la época republicana. Esa misma manera lo hemos visto en la historia de América, lo vamos a ver en la historia de Bolivia, así con esos mismos elementos, y de la misma forma también lo vamos a ver cuando estemos avanzando historia de Santa Cruz. Bueno, comencemos entonces con la historia de Bolivia. La historia de Bolivia, ¿no? Bolivia, entonces, nuestro querido país, nace a la vida independiente como un sistema de gobierno republicano en 1825, después de un largo proceso de independencia que tuvimos contra la corona española. Ahora, esta nueva república de Bolivia nace en lo que se llama, en lo que en su momento, durante la época colonial, fue la audiencia de Charcas. Ahora, antes de que lleguen los españoles y comience la vida colonial, habían pueblos originarios que vivían en este territorio, que eran las civilizaciones, que era el imperio inca y que eran las culturas que se establecieron también en el territorio oriental. Entonces, veamos el primer elemento que parte de nuestra historia de Bolivia, que son los pueblos originarios que vivían, ¿no?, en nuestro territorio nacional. Lo vamos a dividir en dos culturas. Las culturas que vivían en la parte andina, es decir, La Paz, Potosí, Oruro, ¿no? Y también las culturas que vivían en la parte oriental, sobre todo Santa Cruz, Beni, Pando. Bueno, empecemos entonces con las culturas andinas. Estas culturas andinas dice que llegaron aproximadamente al territorio en el año 10.000 antes de Cristo. Llegaron porque ya sabemos que nosotros no somos originarios del continente, sino que somos el producto de diferentes migraciones años antes de Cristo. Andina es la papa, ¿no? La papa. ¿Qué animal es el principal en este territorio? La llama y la alpaca, ¿no? Entonces la llama, para consumen su carne, la utilizan como animal de carga, como animal de transporte, pero para luego hacer tejido y ocuparlos para vestirse. Entonces la llamita es multifacética. Que se establecieron en la parte andina están la cultura vizcachana. Giselle, disculpe que la interrumpa. Se le escucha entrecortado. Sí, no se ve su pantalla y se escucha entrecortado. Está mal su internet, parece. Más antigua establecida en el territorio de lo que hoy es La Paz, luego es el lago Vizcachana, desde la más antigua hasta la última,
Luego de la Huancarani, Chiripa y Vizcachani, llega la civilización Y se entiende mal el internet. Tiwanaku. Civilización, ya no cultura. ¿Por qué se llamó civilización? De toda la parte económica, social, política, religiosa, ¿no? Por eso llegó a ser civilización. Esta cultura tiwanaku es muy conocida, pero además también llamada la cultura madre de Bolivia. ¿Por qué se le denomina la mamá de Bolivia? Porque a partir de ella otras tomaron el ejemplo para llegar a desarrollarse muchísimo más, ¿no? Entonces, la cultura tiwanaku es conocida por los investigadores de culturas andinas como una de las culturas que antecede a la civilización inca. Entonces, antes de que lleguen los incas, ellas estaban viviendo. Es muy conocida por el legado que dejó a nivel arquitectónico, ¿no? Entonces, los que han tenido la dicha de ir a La Paz y ir a conocer la civilización tiwanaku, sabemos que sus restos arquitectónicos quedan hasta el día de hoy, ¿no? Como el templete de Calasasaya, los monolitos del Bennett, ¿no? La Puerta del Sol, ¿no? Y así sucesivamente muchas arquitecturas que quedan hasta el día de hoy. Esta cultura se desarrolló en el altiplano andino, principalmente en Perú y Bolivia, o sea que tiene una franja que llegó a el Perú, o sea, más o menos como que se establece a orillas del lago Titicaca, ¿no? Y en nuestro país está ubicada en la ciudad de La Paz. Ahora, según las investigaciones arqueológicas, esta cultura es la civilización pre-incaica, o sea, antes de los incas, que llegó a durar más en el tiempo. Se inició en el año 1500 antes de Cristo y duró hasta 1200 después de Cristo. O sea, ha durado hartísimo tiempo hasta que llegó su desaparición, ¿no? Ahora, sobre la desaparición de Tiwanaku rondan varias teorías. Una de ellas es que llegó en la época del Niño, que son a veces inundaciones o a veces época sequía, e hizo, ¿no?, que la sociedad tiwanaku vaya saliendo de la ciudad debido a esos climas, buscando mejores condiciones. Otra, por ejemplo, es que el imperio Inca o el imperio Colla Guaymara invadió este territorio y así se fue dando su desaparición. Pero fue entonces la cultura preincaica que duró más en el tiempo. Esa es algunos de los restos arquitectónicos que ha dejado. Ahí está la Puerta del Sol, ¿no? Donde en la actualidad, cuando se da el nuevo año Aymara, van, ¿no? Y hacen los rituales ahí porque por ahí ingresan los primeros rayos del sol. Ahí también están en la parte derecha las incrustaciones de las caras de los monolitos, que es muy significativo en esta civilización. Ahora, con respecto al concepto de territorialidad, ¿qué significa? Que los tiwanaku creen que la tierra está viva. ¿Por qué creen que la tierra está viva? Porque es fuente de vida, porque gracias a ella nosotros tenemos alimento que podemos consumir para poder vivir. Por lo tanto, la van a llamar Madre Tierra, que en su idioma se llama Pachamama, ¿no? Entonces ya sabemos qué significa Pachamama, significa Madre Tierra, ¿no? En la actualidad se hacen muchos rituales en agradecimiento a ella, porque gracias a ella se dan los sembradíos, los alimentos que consumimos. No sé si alguna vez ustedes han visto o han presenciado cuando están, no sé, pues tomando una cervecita, algo y ¡paz! Lanzan a la tierra para la Pachamama, ese, ¿no? Es que le están invitando a ella. Bien, entonces eso es la civilización tiwanaku. Ahora, hablando también, ¿no?, de esta Pachamama, por respeto a ella, algunas comunidades solo van a producir lo necesario. ¿Qué quiere decir? Que como tienen que cuidar a la tierra, no van a sembrar, cosechar, sembrar, cosechar, sembrar, cosechar hasta que la tierra se seque, sino que van a sembrar, van a cosechar
y van a dejar descansar a la tierra para que la tierra luego se vuelva a fortalecer y luego vuelva a producir, ¿no? Entonces, esos son principios andinos de saber respetar a la tierra o la madre tierra, Pachamama. Ahora, yo les había comentado hace ratito que la civilización Tiwanaku fue de las civilizaciones o culturas que duró más en el tiempo, ¿no? Creo que alrededor de 2000 años fue lo que duró. Esos 2000 años le permitió a Tiwanaku tener un desarrollo planificado que se va a dar en fases. Entonces, no es que Tiwanaku nació como gran civilización, sino ¿Sí? ¿Sí o sí? el micrófono, chicos, por favor, apaguen. Ahora, sino que, No. ya, ahora, este desarrollo o esta civilización la logró en etapas. Primero comenzó como una cultura aldeana, una cultura básica que solamente cultivaba para sobrevivir, hacía sus pequeños utensilios, cerámica y demás, y nada más. Luego de eso pasó a una fase urbana, donde ya se preocuparon por construir ciudades, por tener templos, por tener jerarquía, porque haya alguien que los gobierne, ¿no? Cuando se consolidaron, dijeron, hay que expandirnos, o sea, hay que acoplar territorio, y entonces empezó la fase imperial, que Tiwanaku no es caracterizada por ser guerrera. Ella dominaba y extendía su territorio a través de la enseñanza de sus técnicas. De esa manera los pueblos iban acoplándose a ella y se cumplió la etapa imperial, porque Tiwanaku se va a expandir al norte y se va a expandir hacia el sur hasta que llega, ¿no?, su desaparición en el siglo XII después de Cristo. Bueno, entonces pasemos a la siguiente cultura andina que vivía en esa época, que van a ser los señoríos Colla, o como en la actualidad los conocemos, los Collas Guaymara. Ahora, estos señoríos Collas estaban compuestos por los ayus, que son Colla, Lupasas, Omasuyos, Pacajes, Carangas, Charcas y Chicha. Los ayos eran su organización económica y social y estaban gobernados por un curaca. Se dice, ¿no?, que ellos fueron los que llegaron al poder después de la desaparición de los tihuanacos. ¿Cómo estaba compuesta la sociedad aymara? Por dirigentes, artesanos y campesinos. Dentro de sus arquitecturas resaltan dos, que son la construcción de pucaras, que son como fortalezas de piedra, y las chulpas, que se ven en la imagen, que son tumbas de adobe, muy diferente a las costumbres nuestras, ¿no? Que nosotros los enterramos a nuestros muertos por debajo, en cambio ellos acomodaban a los muertitos más o menos así como una forma de sentado dentro de la chulpa. Y sigamos. Después de los Collas Guaymara van a llegar el gran imperio Inca. Este gran imperio Inca, primero, imperio, ¿no? Algo que ninguna cultura en la parte andina logró, solamente el imperio Inca. Es como que un desarrollo mucho más alto de una civilización. Primero son culturas, luego civilizaciones y por último imperios. Y el imperio solo logró el imperio Inca. El imperio Inca entonces va a llegar a nuestro territorio cuando va a someter a los Collas Guaymara. Una característica de los incas era que eran guerreros, que les gustaba acoplar territorio. Recordemos que el imperio inca fue grande, abarcó otros países, Perú, Ecuador, parte de Argentina, parte de Chile y parte de Bolivia, ¿no? Recordemos cuando hablamos del imperio inca en la historia de América,
era tan grande que se tuvo que dividir en suyos, ¿no? Chinchansuyo, Antinsuyo, Collasuyo y Continsuyo. Y aquí en Bolivia, en la parte boliviana, se llamó el Collasuyo porque cuando llegó acá se encontró con la cultura Colla y lo convirtió en un suyo. Cuando llega el Imperio Inca a la parte boliviana, entonces va a dominar a los pueblos que se encontraban acá. Va a imponer su idioma, que va a ser el quechua, va a imponer su religión, que va a ser el culto a Inti. Las características de este gran imperio era que la base de la economía va a ser la agricultura, van a cobrar impuestos y con esos impuestos van a construir grandes obras públicas. La sociedad estaba jerarquizada, ¿no? En la cabeza estaba el Inca, que era el hijo Inti, luego estaba la nobleza, los sacerdotes, los militares, el pueblo y por último los yanaconas. La base de esta sociedad inca eran los ayllus, ¿no? Que los ayllus también los vimos en la historia de América, porque los ayllus son esos grupitos familiares que trabajan tanto para ellos como para el Estado. Y listo, ¿no? Como último dato que vamos a hablar del Imperio Inca es que el Imperio Inca tenía una característica que era ser dominador. Entonces, cuando dominaba, lo que quería era extender su territorio. Y les cuento que en la parte boliviana, el Imperio Inca no solamente se concentró en la parte andina, sino que también pensó invadir el territorio oriental. Pero cuando llegue a la parte oriental, se va a topar con la cultura chiriguana, que por cierto, la cultura chiriguana es característica guerrera, que va a detener el paso del Imperio Inca y va a hacerlo retroceder. De esta manera es que el Imperio Inca no llega a la parte oriental, porque de ser ese caso, la historia de Santa Cruz tuviera un cambio rotundo, ¿no? Ahora, el Imperio Inca, aquí dice, ¿no? Fue gobernado por 11 gobernadores o 11 incas. Y ya en la última parte, ¿no? Antes de que lleguen los españoles, el Imperio Inca estaba siendo gobernado por Huayna Cápac. Que Huayna Cápac, cuando se entera, ¿no? Que estaban llegando los españoles, y como sabía que el Imperio Inca era muy grande y él solito no iba a poder detener ese paso, va a decidir dividir su imperio en dos gobiernos. O sea, que a un gobierno o sea, a una parte le va a dar a su hijo Huáscar y a otro le va a dar a su otro hijo Atahualpa, para que puedan contener la invasión española. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que Huáscar y Atahualpa se van a pelear por tener el control absoluto. Y eso va a ser bien aprovechado por Francisco Pizarro, que era, ¿no?, el conquistador español, que va a llegar y finalmente va a dominar al imperio inca. De esa manera acaba el imperio inca en todo el territorio de la parte andina, no solamente en Bolivia, sino en todos los territorios donde estaba gobernando el imperio inca. Bueno, esas son entonces las culturas en la parte andina. Primero, entonces comenzamos con la cultura Vizcachani, Huancarani, estamos en orden cronológico, Vizcachani, Huancarani, Chiripa, civilización Tiwanaku, los Collas Guaymara y por último el Imperio Inca. Y ahí acaba, porque ya empieza el sometimiento español. Ahora, vamos a ver qué culturas vivían en la parte oriental. Entonces, las culturas del Oriente. El Oriente tiene una característica y es que tiene una infinidad de naciones nativas. Y más aún, el hecho de que todas tienen un idioma distinto. Cosa contraria de lo que pasa en la parte andina. En la parte andina o hablan quechua o hablan aymara.
Y en esta parte del Oriente, cada una habla un idioma propio. Ahora, para analizar la cultura del Oriente, vamos a agrupar a las culturas en tres etnias. Las de la parte moxitania, las de la chiriguania y las chiquitanías. Estas tres. Ahí vamos a agrupar a distintas culturas. La moxitania se encuentra al norte y tiene un ecosistema amazónico. La chiriguanía se encuentra al sur y la zona del Chaco, ¿no? Más o menos por la partecita de colindando con Sucre, Tarija, más o menos por ahí, ¿no? Con Linda, digo, ¿no? Y la chiquitanía, que es la transición entre el Chaco y la Amazonía. Veámoslas entonces cada una. La moxitania, o vamos a decir así, la homogeña. Estos pueblos tienen origen arawak. Son grandes agricultores, construyeron una de las más grandes obras hidráulicas. ¿Por qué? Porque se encuentran viviendo a las orillas del río. Por lo tanto, generaron habilidades para poder desarrollar estas obras hidráulicas. Cultivan la yuca. En la parte andina que cultivaban la papa, ¿eh? En esta parte oriental cultivan la yuca y cazan y pescan. ¿Qué grupos se encuentran dentro de la Moxitania? Los Mojos, Baure, Cayubaba, Itonama, Movima y Canichana. Todos estos se encuentran en el departamento del Beni y algunos en Pando. Usan el algodón para poder vestirse y construyen sus casas de madera, barro y palmas. En la parte, por ejemplo, andina, todas las casitas son de adobe y paja. Y aquí son de madera, barro y palma, ¿no? La palma para poder techar. Vamos a la chiquitanía. La chiquitanía corresponde a la parte llana y chiquitana de lo que es el departamento de Santa Cruz, ¿no? La mayoría se encuentra en el departamento de Santa Cruz. Cultivan la yuca, cultivan el maíz, son todos los pueblos chiquitanos que conocemos. A ver, nombramos algunos. Concepción, no todos los pueblos que se encuentran en Concepción, en San Rafael, en San Ignacio, ¿no? Y así sucesivamente. Sus viviendas son de madera, barro y palmas. Cultivan el algodón y este algodón lo van a usar en su vestimenta. Ahora, estos chiquitanos luego, ¿no? Son muy conocidos porque durante la época colonial los jesuitas trabajaron y dejaron restos arquitectónicos, pero antes de la llegada de los españoles ya vivían estas culturas establecidas en la parte chiquitana. Sigamos. La chiriguanía o los chiriguanos, ¿no? Los chiriguanos tienen origen guaraní. Se encuentran en la parte sur. Son considerados pueblos guerreros. Porque hace ratito, ¿no? Cuando estábamos hablando del Imperio Inca, fueron los que no permitieron que el Imperio Inca se extienda a la parte oriental. ¿Se hubieran imaginado que el Imperio Inca se hubiera dominado estos lados? Quizás nosotros estuviéramos hablando ahorita quechua, ¿no? Pero cultura chiriguana detuvo el paso y no se logró ese cometido. Los chiriguanos significan mestizo, ¿no? ¿Por qué son mestizos? Recordemos que durante la época colonial el mestizo era la mezcla, ¿no? De varias culturas. En este caso es mestizo porque son la mezcla de hijos de hombres guaraníes con mamás de otras culturas. Son caracterizados por ser conquistadores y por ser guerreros. Y estos chiriguanos los estamos viendo acá cuando no permiten que el Imperio Inca se extienda, pero les cuento que los chiriguanos también van a ser protagonistas cuando estemos hablando de la Guerra de la Independencia en la historia de Santa Cruz, porque también los chiriguanos en la Guerra de la Independencia de Santa Cruz se van a unir a los patriotas y van a lograr sacar a los españoles. Pero cuando estemos hablando ya en la historia de Santa Cruz, ahí los vamos a recordar. Bueno,
Entonces, esos son entonces los tres grupos culturales más importantes durante de la parte oriental. Los Moxitania, Chiriguania y los Chiquitania, ¿ya? Ahora, por supuesto que no solamente hay estos tres, porque yo les había dicho que son hartísimas culturas, pero esa es la agrupación, ¿sí? Esa es la agrupación. Y entonces, esto esta la primera parte de la historia de Bolivia, ¿no? Los pueblos que se establecieron antes de la llegada de los españoles en nuestro territorio nacional. Bueno, entonces esa es la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte de la historia de Bolivia. La segunda parte es la época colonial. ¿No? La época colonial. Ahora, esta época colonial la vamos a denominar la audiencia de Charcas. Así se llamaba Bolivia en la época colonial, la audiencia de Charcas. A ver, recordemos que cuando hablamos de la historia de América, ¿recuerdan cuando yo les conté que el rey, para tener un mejor control de los virreinatos, porque lo había dividido en virreinatos, ¿no es? América. En cada uno de los virreinatos, él había colocado un virrey, un gobernador, capitanías generales, pero también audiencias, que las audiencias eran tribunales de justicia. Entonces, nosotros en la época colonial éramos un tribunal de justicia que se llamaba Audiencia de Charcas. La capital de esta audiencia de Charcas se llamaba La Plata. Ahora, la audiencia de Charcas tenía competencias administrativas, militares y normativas sobre su territorio. Esta audiencia de Charcas fue creada en 1559. Ahora, ¿por qué fue que crearon esta audiencia? Porque aquí encontraron plata. Entonces necesitaban que en este territorio donde se estaba extrayendo mineral precioso, se implante esta audiencia. Ahora, esta audiencia va a ser o vamos a ser dependientes de qué virreinato, del virreinato del Perú, ¿no? Que si recordamos la historia de América, el virreinato del Perú era el virreinato que más se aferraba al poder del rey. Sigamos. Bien, entonces estamos hablando de la audiencia de Charcas. ¿Cuáles eran las principales ciudades fundadas en esta audiencia de Charcas? La Plata, lo que hoy es Chuquisaca, fue entonces la primer ciudad fundada en la audiencia de Charcas fue La Plata, que fue fundada por Pedro de Ansúrez y va a convertirse en la capital de la audiencia de Charcas. Unos años más tarde, en 1545, Diego Hualpa va a descubrir el Cerro Rico de Potosí, y aunque Potosí no tenía una fundación formal, pero luego de descubrir que este va a ser un lugar importante porque aquí van a extraer la plata, en 1548 el rey le va a dar el título de Villa Imperial de Potosí, que luego, gracias a la explotación de la plata, se va a convertir en la ciudad más poblada del mundo. Imagínense, ¿no? Imagínense que Potosí en su momento fue considerada la ciudad más poblada del mundo. ¿Por qué? Porque obviamente extraían la plata. Pero qué triste, ¿no? Qué triste que al día de hoy es de las ciudades menos pobladas de Bolivia, porque se convirtió después, ¿no?, de la expulsión de los españoles y después que se llevaron toda la plata, casi en una ciudad precaria y fantasma, ¿no? Qué lamentable. Sigamos. Luego fundaron La Paz en 1548, Alonso de Mendoza. En 1561 fundaron Santa Cruz de la Sierra por Ñuflo de Chávez, ¿no? Luego
van a fundar la Villa Oropesa, que hoy es Cochabamba, en 1571 por el virrey Toledo, la Villa de San Bernardo, que es Tarija, en 1574 por Luis Fuentes, Oruro en 1606 por Manuel Castro Padilla, y por último Trinidad en 1686 por el padre Cipriano. Aquí nos falta alguien, ¿no? Nos falta Pando. Pero lo que pasa es que Pando va a nacer como departamento una vez ya seamos república, cuando van a desmembrar a Santa Cruz y van a crear otro departamento. Pero eso lo vamos a ver cuando estemos en la parte republicana. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las principales ciudades que fundaron? La Plata y Potosí. La Plata porque va a ser la capital de la audiencia de Charca, y Potosí porque se va a convertir en la ciudad más plata del mundo, porque van a empezar a extraer esa plata que Diego Huelpa descubre en 1545. Continuemos. Estamos hablando entonces de la vida durante esta audiencia de Charcas. Ahora, la economía, ¿cuál va a ser la principal característica de la economía durante la audiencia de Charcas? Va a ser extraer plata. En realidad, por eso era muy importante, ¿no? Porque de aquí sacaban plata de Potosí, pero también llegaron a sacar plata de Oruro. Ahora, dada la importancia de Potosí, esta se convirtió en la ciudad más poblada del mundo. En 1573, la corona va a crear la Casa de la Moneda. Resulta, ¿no?, que antes de 1573, miren, ¿cuándo empezaron a explotar? En 1545 descubren la plata, ¿no? 1545, entonces empiezan a explotarla, pero recién en 1573 la corona va a crear una Casa de la Moneda. ¿Por qué? Porque, ¿qué era lo que pasaba? Extraían la plata y se la llevaban a España, ¿no? Y en España acuñaban, o sea, hacían las moneditas, ¿no? Pero como era tanta, pero tanta la plata que traían, era muy, ¿cómo les puedo decir la palabra? O sea, era un proceso muy fuerte, digamos, hasta en tanta plata que llevaban, tenían que llevar a España la materia prima, por supuesto, los lingotes, ¿no? Y recién en España tenían que hacer la moneda. Entonces dijeron, pues, ¿no?, los españoles, o la corona más bien dicho, mejor construyamos una Casa de la Moneda acá, y aquí nomás que los indígenas hagan las monedas, ¿no? Entonces, más fácil, solamente se llevaban directamente las monedas de plata ya directamente a España, ¿no? Ahora, no sé si alguno de ustedes ha tenido eh, eh, la oportunidad de poder ir a Potosí. Hasta el día de hoy ustedes pues ingresan, claro, pagando un cierto monto, y les hacen una guía turística por toda la Casa de la Moneda. Entonces ahí les enseñan cómo fueron al principio acuñando las monedas y cómo después se fueron tecnologizando. Al principio les cuento que utilizaban caballos para poder, así como ahora, ¿no es? No sé si han visto cómo extraen la caña de azúcar. De esa misma manera les cuento que hacían que los caballos den vueltas y vueltas y vueltas para que se puedan maquinear las máquinas de moneda. Ya luego utilizaron más tecnología, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, murieron muchísimos animales y también indígenas, porque tenían que dar vueltas y vueltas para que los rodamientos se muevan y puedan, ¿no?, acuñar monedas, ¿no? Entonces, alguna vez, si ustedes tienen la oportunidad de poder viajar a Potosí, o cuando estén yendo haciendo su paso a lo que más va la gente, que es al Salar, pasen para que puedan conocer un poco de lo que fue esta historia, ¿sí? Ahora, esta Casa de la Moneda va a ser la única fábrica de moneda que se va a dar entre América y España. Y obviamente, bueno, aquí era el lugar donde sacaban toda la plata. ¿Para qué iban a hacer en otro lugar, no? Bueno, ahora, la producción se hacía a través de empresarios privados que pagaban un 20% de su producción a la corona. A este procedimiento se llamó quinto real. Atento con eso. Entonces, ¿a qué se le llamaba quinto real? Al procedimiento de que la corona le daba permiso a los empresarios para que puedan venir a traer la plata, pero de un 100% que sacaban,
el 20% sí o sí le tenían que dar a la corona española. Ella sin hacer nada, pero se lo tenían que dar, porque ella la que le daba el permiso. Y ahora nosotros decimos, ¿con permiso de quién? Sí, pero para que vean que en su momento se creyó la dueña y entregó nuestros recursos a explotarlos, ¿no? Y al día de hoy ya sabemos que ya no se extrae, ¿no? Tanto la plata, sino ya porque la plata quedó así como que deforestada, vamos a decirlo así. Ahora se extraen otros metales preciosos, ¿no? Mercurio, cobre, ¿no? Ya la plata ha desaparecido del territorio potosino y eso es lamentable porque en su momento, ¿no? Fue la ciudad más poblada del mundo y al día de hoy es de las más precarias de todo Bolivia. Ahora, para la producción y explotación de la plata se necesitaba grandes cantidades de mano de obra, ¿no? Entonces, los españoles van a ocupar aquí el sistema de explotación que también lo habíamos hablado en la historia de América. ¿Cuál era el sistema de explotación en la época colonial? La mica, ¿no? Que era el trabajo obligatorio de los hombres que tenían entre 18 y 50 años. Un trabajo obligatorio de un año, ¿no? Entonces, en este trabajo, aunque supuestamente eran asalariados, o sea, les daban dinerito, según, entre comillas, cometieron muchos abusos, porque los hacían trabajar de forma inhumana. ¿Qué quiere decir inhumano? En el frío potente que hay en Potosí y en Oruro, no tenían las vestimentas eh, necesarias. Además que saben que, miren, hace hartísimo frío, pero les cuento que cuando ingresan a las minas que son por debajo, hace calor, ¿no? Y entonces cuando salían había un choque climático que por supuesto los enfermaba y como en esa época no tenían remedios como las que hay hoy, morían hasta por un resfriado, ¿no? Entonces mueren hartísimos indígenas en esta explotación de la plata. Pero como la necesidad era tan grande de explotar y los españoles no estaban locos para meterse a esas minas, van a pensar, bueno, nosotros siempre hemos tenido nuestros esclavos, ¿no? Esos esclavos que nosotros mandamos a comprar de África, que nos llegan por montones. Entonces van a traer a los esclavos para poder extraer también esta plata. Pero estos negritos que vienen de África están acostumbrados a climas cálidos, lo cual también van a tener un choque climático cuando lleguen a los extremos fríos, porque son extremos, y entonces van a morir. Entonces los españoles van a decir, esos esclavos, ellos los ven como plata, dinero, porque a ellos les costó dinero, ellos lo compraban, ¿no? Entonces si se mueren, la plata se les está yendo. Entonces van a decir, no, hemos traído muchos negritos esclavos para que trabajen acá, pero no se pueden acondicionar a los cambios climáticos. Entonces, para que no se nos mueran, los vamos a mandar a trabajar a los obrajes que se encontraban en la parte de los yungas en La Paz, ¿no? Entonces ahí van a trabajar en los obrajes, pero ya luego se van a ir quedando, se van a entremezclar y van a hacer, ¿no? Van a ser la nación afro-boliviana. El origen de por qué en la zona de los yungas son negritos, ¿no? Porque llegaron de África, pero luego se quedaron y se entremezclaron. Ahora, en 1776, la audiencia de Charcas, que dependía del Virreinato del Perú, va a pasar a manos del Virreinato de Buenos Aires. Y la audiencia de Charcas va a estar conformada por intendencias. ¿Cuáles van a ser las intendencias? Intendencia de La Paz, Intendencia de La Plata, Intendencia de Potosí e Intendencia de Santa Cruz. Repito, por favor.
Bueno, entonces, así es. Recordemos, en 1776, la audiencia de Charcas va a dejar de depender del virreinato del Perú y va a pasar a manos del virreinato de Buenos Aires, ¿no? Que cuando estábamos hablando en la historia de América, acordémonos un poquito, que el virreinato, gracias a que pasamos a manos del virreinato de Buenos Aires, comienzan las primeras sublevaciones, ¿no? Porque el virreinato de Buenos Aires va a ser de los primeros que se va a independizar de la corona española y gracias a ello van a empezar los levantamientos, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran las principales intendencias? Entonces, aquí le decimos intendencia, pero es lo que hoy llamamos departamento, ¿no? Entonces había la Intendencia de La Paz, Intendencia de La Plata, Intendencia de Potosí, Intendencia de Santa Cruz, que también estaba, en esa Intendencia de Santa Cruz estaba Cochabamba, ¿no? Ahora, con respecto, estamos hablando de toda la vida, de la época colonial de la audiencia de Charcas, ¿no? Entonces, ahora hablemos de cómo era la educación en ese periodo. Entonces, en la ciudad de La Plata, la capital de la audiencia de Charcas, funcionaba desde 1624 la Universidad San Francisco de Javier, que va a ser la primera universidad creada en la audiencia de Charcas, ¿no? Y que se va a convertir en su momento en la más importante del sur del continente. ¿Cuál era el sur del continente? Ahí correspondía todo lo que era el Virreinato de La Plata y todo el Virreinato del Perú, ¿no? Ahora, con respecto a las artes, a la pintura, arquitectura, que son expresiones culturales, también se van a desarrollar, ¿no? ¿Cuál va a ser el estilo? Va a ser el estilo mestizo. Entonces, se va a reflejar en la pintura, en la arquitectura y en las artes toda esa integración europea, pero que va a mezclar lo mestizo, lo indígena, ¿no? Que más o menos es el estilo barroco que se ve plasmado en las pinturas que sobre todo han quedado, ¿no? En las catedrales o en las reducciones jesuíticas, ¿no? Ahí es donde hartas pinturas han quedado desde esas épocas coloniales. Y eso es todo, chicos, ¿no? Entonces ahora vamos a una repetición express y luego a todas las preguntas, ¿ya? Ya mañana tenemos que empezar con la independencia. Vamos entonces todo al principio. Ahí, vamos a comenzar. Bueno, mis queridos alumnos, entonces hoy hemos empezado el tema 4, que es la historia de Bolivia. Nuestra querida Bolivia, entonces, nace a la vida independiente en 1825, pero antes de ser independiente, en este territorio se llamaba Audiencia de Charcas en la época colonial. Pero antes de ser Audiencia de Charcas, existían territorios indígenas, culturas establecidas acá, los cuales las vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, habíamos dicho que las culturas en la parte boliviana las vamos a dividir en dos zonas, las culturas andinas y las culturas orientales. En la parte andina, entonces, ya características, ¿cuáles? Consumen la papa, el animal característico es la llama, el alpaca y son clima frío. Comencemos entonces con las culturas más antiguas, Vicachani, Huancarani y Chiripa. Luego precede la Tiwanaku, ¿no? Que es la considerada mamá de las culturas bolivianas, que fue la que duró más en el tiempo, desde el año 1500 a.C. hasta 1200 después de Cristo, que llegó su desaparición. Tiene un fuerte arraigo por el respeto a la madre tierra, ¿no? Porque considera que está viva y la llama Pachamama. Por esta razón hace descansar a la tierra después de sus cosechas, porque tiene que cuidarla como un principio, ¿no? Que ella tiene para poder convivir bien. Ahora, esta civilización Tiwanaku, como duró tanto en el tiempo, pasó por diferentes etapas: aldeana,
urbana e imperial, y aquí llega su triste desaparición. Después de la desaparición de los Tiwanaku, se establecieron el señorío Coya. Entonces ahí la agrupación de varios grupitos: Coyas, Lupasas, Omasuyos, Pacajes, Carangas, Charcas y Chichas. La organización de ellos era los Aylus. Estaban divididos por clases, que eran dirigentes, artesanos y campesinos. Una vez acaban esto, gracias al dominio inca que llega a nuestro territorio y domina sometiéndolos. Impone su idioma, el quechua, y el culto a Inti, que era el dios Sol. Este territorio va a pasar a llamarse Collasuyo, ¿no? Un suyo más dentro del Tahuantinsuyo. La economía era la agricultura, van a cobrar impuestos y construir grandes obras. Estaba dividido en clases sociales: el inca, la nobleza, los sacerdotes, militares, el pueblo y los yanaconas. La base de la sociedad de los incas, los ayllus. Ahora, el imperio inca estuvo gobernado por 11 incas, y cuando Huayna Cápac va a intentar llegar al oriente, va a ser detenido por la gran cultura chiriguana, caracterizada por ser guerrera, que va a detener su paso. En la etapa final del imperio inca, Huayna Cápac va a dividir el imperio para poder sostener ese avance español, dándole a un hijo, Huáscar, el imperio sur, y Cusco, y Atahualpa, la parte norte, y Quito. Después de muchas peleas internas, sobre todo por el poder del imperio inca, va a llegar a someterlo Francisco Pizarro. Y así acaba el imperio inca. Hablando de la parte oriental, ¿no? En la parte oriental habíamos dicho que dividimos nuestro estudio en 3 zonas: Moxitania, Chiriguania y Chiquitania. Entonces, en la Moxitania están Mojos, Baures, Cayubabas, Itonamas, Moguimas y Canichanas. La característica: la yuca, cazan, pescan y construyen obras hidráulicas. Los chiquitanos, establecidos, ¿no?, en la parte llana, también cultivan la yuca, el maíz y cultivan el algodón. También están, por último, los chiriguanos, origen guaraní, pueblo guerrero. No permitieron que el imperio inca se extiende. La palabra chiriguano significa mestizo, quiere decir que se entremezclaron entre guaraní y mamás de otras naciones para que nazca esta cultura conquistadora y guerrera, ¿no? Que detuvo, mira, hay cositas que les repaso 3000 veces porque es muy, muy sobresaliente de eso, ¿no? Entonces, ¿qué sobresale los chiriguanos? Que detienen el paso del imperio inca, pero además en la época republicana van a ayudar durante la guerra de la independencia en la historia de Santa Cruz. Ahora, vamos a la parte colonial, ¿no? Cuando llegan los españoles a este territorio y gobiernan. Ahora, cuando llegan a este territorio, va a ser llamado la Audiencia de Charcas. La audiencia eran tribunales de justicia que va a ser creada en 1559 y al principio vamos a depender del Virreinato del Perú. ¿Cuáles son las principales ciudades que van a ser fundadas? La Plata y Potosí. La Plata porque va a ser considerada la capital de esta Audiencia de Charcas, y Potosí porque en 1545 va a descubrir Plata Diego Huelpa y va a convertirse desde ese momento en la ciudad más poblada del mundo, hasta cierta etapa, por supuesto, ¿no? Luego van a ir de a poco siendo fundadas otras ciudades. Años más tarde, La Paz, por Alonso de Mendoza. Ñuflo de Chávez va a fundar en 1561 Santa Cruz. En 1571 el virrey Toledo crea Cochabamba. Luego Tarija en 1574, Pueblo de Fuente. En 1606 Oruro. Y por último en 1686 Trinidad. Entonces esas son las ciudades que van a ir siendo fundadas. La economía va a girar en torno a la extracción de la plata en las ciudades de Potosí y en Oruro.
Debido a que fue la ciudad más poblada del mundo y se extraía cantidades inmensas de plata, la corona va a decidir crear la Casa de la Moneda en 1573, ¿no? Bueno, ahorita, por ejemplo, no puedo yo proyectarles un video, ¿no? Pero yo tengo un video que los haría llorar, chicos, ¿no? Los haría llorar porque te va explicando en cálculos matemáticos la cantidad de plata que se llevaron. Se dice que se llevaron tal cantidad que se podría construir un puente de plata de acá a Europa con la plata que se llevaron. O sea, un puente hecho de plata, le digo, chicos, ¿no? O sea, este punto me gusta hacer arte hincapié porque es triste. Es como que lo más triste me pone por la extracción de la plata que se llevaron, por supuesto, porque al día de hoy, que si esa plata hubiera sido descubierta cuando ellos se fueron, quizás la economía de nuestro país fuera diferente porque estuviéramos explotando eso en beneficio de nosotros, ¿no? No que ahora, por ejemplo, ya nos queda poco gas, creo que ya nada, y ahora estamos poniendo nuestras esperanzas en la explotación del litio, ¿no? Eh, pero es triste, ¿no? Es triste, pero más aún es triste, ¿saben para quiénes? Para los potosinos, porque miren, ya digamos, ¿no? Ya que se la hayan llevado la plata, bueno, pero ni siquiera dejaron una ciudad bien construida, no dejaron infraestructura en Potosí, se llevaron todo y no les interesó por lo menos dejar una ciudad bonita, ¿no? Y no le estoy diciendo que Potosí sea fea, no, mal, sino que es muy, pero muy precaria, su economía es tan básica y la ciudad sobre todo, ¿no? La ciudad que dejaron no son más que 4 cuadras, ¿no? Entonces ni siquiera les permitieron que en la actualidad ellos puedan sobresalir por la explotación de su plata, porque ya no hay nada, ¿no? Entonces, retomemos. En 1573, entonces, la corona crea esta Casa de la Moneda, va a ser la única que va a fabricar monedas para América y España. Y vuelvo a recalcar el procedimiento del quinto real. El procedimiento del quinto real significa, ¿no?, que la corona española le va a conceder el permiso a un empresario privado, ¿no? Ya que ustedes me dirán, pero qué tonta la corona, ¿no? De darle permiso a un empresario privado para que pueda sacar plata más cuando ella lo podía hacer. ¿Saben qué, chicos? Era tanta, pero tanta la plata que salía o sea, la corona decía, no puedo con todo, ¿no? Entonces, le doy el permiso a este empresario privado para que la saque con sus propios recursos, porque, o sea, no era que iban y sacaban con las manos, no, por supuesto tenían que llevar herramientas, tenían que hacer pequeñas concesiones, ¿no? Así meter plata, pues, ¿no? Y entonces ahí podían extraer la plata, ¿no? Ahora, el quinto real quiere decir que la corona española entonces le da el permiso a esta empresa privada saca plata y del 100% que sacan, el 20% sí o sí le tenía que dar a la corona española en agradecimiento de porque le dio el permiso de sacar una plata que no era de ella, ¿no? Pero bueno, eso era el procedimiento del quinto real. Utilizaron mucha mano de obra, por supuesto, porque ¿quiénes más? Los españoles no lo iban a hacer, entonces ¿quiénes tenían que ser? Los indígenas, que utilizaron la mita como un sistema de explotación, que ya sabemos, durante un año el indígena tenía que trabajar en estas mitas, todos los varones que eran entre 18 y 50 años. Y por supuesto ahí sufrieron mucho abuso, mucho sometimiento, murieron, ¿no? También utilizaron los esclavos traídos de África, pero no pudieron aclimatarse y como fueron muriendo, la corona pensó mejor en mandarlos a los obrajes a ellos y que los indígenas, como ya estaban aclimatizados, ellos trabajen, ¿no? Por lo tanto, cuando se llevan a los yungas a trabajar a estos negritos, los negritos después en la fusión crean, ¿no?, la nación afro-boliviana.
En 1776 la audiencia de Charcas va a dejar de depender del Virreinato de Perú y vamos a pasar a manos del Virreinato de Buenos Aires. Vamos a estar conformados por 4 intendencias: la Intendencia de La Paz, la Intendencia de La Plata, la Intendencia de Potosí y la Intendencia de Santa Cruz de la Sierra. Con respecto al desarrollo de las artes, de la educación y de la pintura, hay un importante legado, sí, que hay que saber reconocer, ¿no? En la parte de la educación, van a crear la universidad, que es la Universidad San Francisco de Javier, que por si acaso, la Universidad San Francisco de Javier se encuentra en la ciudad en la ciudad de Sucre, que al día de hoy es la universidad más importante de Sucre. Les cuento que durante mucho tiempo esta universidad fue la única que enseñaba medicina. Ya luego, por supuesto, empezaron a crearse otras universidades, pero la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca fue la cuna de la medicina. Por eso es que la mayoría de todos los que aún quedan, voy a decir, ¿no? Porque por supuesto es antiguo, fueron de los doctores más importantes de nuestro país, estudiaron en Sucre, aquí en la Universidad San Francisco de Javier Chuquisaca. Luego también se desarrolló la pintura, se desarrolló la arquitectura, se desarrolló, perdón, diferentes expresiones que van a tener como característica la función e integración de los pueblos indígenas, la parte mestiza, el estilo barroco, ¿no? Y así sucesivamente. Creo que ahí acaba, ¿no? Acaba. Bueno, chicos, entonces empecemos con la pregunta. Mañana vamos a avanzar la independencia y la conformación o la vida de la república, ¿no? Todo está bien cronometrado, así que no se desesperen ni se intranquilicen. Todo está bien cronometrado en base a lo que nos han dado, ¿ya? Bueno, entonces comencemos con la pregunta. Esperen un ratito, voy a sacar... Hola, hola, chicos. A ver, ¿qué? A ver, espera, estoy leyendo desde el principio. A ver, estoy leyendo porque... No, ay, no veo el chat. Pues chicos, ¿por qué no hablan o estaba cortado el micrófono? ¿Hola? No, no es que los ignoró, es que yo no leo el chat porque cuando uno comparte, no lo hago para un ladito. ¿Por qué dice justo lo que se encontró de lo que iban a decir? Me les preguntaron acaso. Es que, ¿saben por qué? Porque la historia de América tiene una correlación directa con la historia de Bolivia, y seguramente que cuando estemos hablando de la historia de Santa Cruz, muchos de los acontecimientos seguramente ustedes van a decir, es que seguramente esto lo vimos en la historia de América, lo vimos en la historia de Bolivia y también lo vamos a ver en la historia de Santa Cruz. Este tema estaba en el examen. Sí, es que algunos dicen, este tema estaba en el examen, por supuesto, porque como les digo, la historia de Bolivia guarda una relación directa con la historia de América, ¿no? Por eso seguramente han preguntado algunas cositas. Sí, la hablamos, dice, pero ¿cómo no lo voy a escuchar? Bueno, mañana voy a poner a un ladito el chat, seguro. ¿De los guaraní? Ya. Capaz que le van a preguntar. A ver, entonces, a ver, de lo que se entrecortó, a ver, ¿qué quieren que les vuelva a explicar? Fue el inicio, dicen que se entrecortó. Al inicio de los pueblos,
Pero la primera explicación o la segunda explicación, porque les volví a hacer una segunda explicación, ¿no? La primera aplicación cuando lo estaba desarrollando poco a poco. Yo los escucho igual hasta entrecortados. ¿Qué pasará el internet? A ver, este internet. Bueno, a ver, lo primero que avanzamos fueron los pueblos. Vamos a dividirlo en la parte andina y la parte oriental, ¿no ves? Entonces, en la parte andina da inicio las culturas con las primeras. ¿Cuáles fueron las primeras? Vizcachani, Huancarani y Chiripas. Ellos son las tres primeras culturas con las que damos inicio, ¿no? Luego de ellos viene la civilización Tiwanaku, que ya es una civilización porque es mucho más desarrollada que las otras culturas. Entonces, en la cultura tiwanaku ya tenemos legado arquitectónico, ya tenemos una civilización que duró no más en el tiempo, recordemos, 1500 antes de Cristo y finaliza en 1200 después de Cristo, casi como 2000 años de vigencia, en la cual hubieron tres etapas en la cual ella pasó: la fase aldeana, la fase urbana y la fase imperial, hasta su desaparición, ¿no? Que lamentablemente desaparece por varios motivos aliados. No les podría decir. Ya. La desaparición que gira en torno a varias teorías: la llegada del niño o la llegada del dominazgo Colla Guaymara, pero finalmente desaparece. Algo que nos sobresalta de la civilización tiwanaku es el respeto que tienen a la madre tierra, que ellos le llamaban la Pachamama. ¿Por qué le tienen un respeto a la madre tierra? Porque creen que la tierra está viva, porque es fuente de vida, porque gracias a ella nos alimentamos, nos produce alimentos que podemos vivir. Ahora, después de la desaparición de los tiwanacos, llegan los señoríos Colla, que los conocemos nosotros como Collas Guaymara, ¿no? Que se establecen en el departamento de La Paz. Guaymara luego van a acabar cuando llegue el sometimiento del dominio inca, ¿no? Entonces ya llega el imperio inca a territorio nacional, que lo va a llamar Colla Suyo. ¿Por qué? Porque ahí vivían los Collas, entonces lo va a llamar Colla Suyo. ¿Sí, Alexandra? Bueno, lo va a llamar los Collasuyo. Entonces aquí se establece el imperio inca lo somete porque impone su idioma, que es el quechua, impone su religión al dios Inti, que es el dios Sol. Va a ser una sociedad estratificada, ¿no? Los ayllus van a ser la base de su sociedad. Luego de eso, habíamos comentado que este imperio inca, que le gustaba extenderse por todos los territorios, va a querer extenderse a la parte oriental, o sea, que a Santa Cruz, y va a ser detenida por la cultura chiriguana, que por cierto es característica guerrera. Finalmente, el imperio inca acaba cuando Francisco Pizarro ingresa, ¿no? Pero antesito que Francisco Pizarro ingrese, quien estaba gobernando el imperio inca era Huayna Cápac, ¿no? Que va a dividir su imperio en Atahualpa y Huáchar, supuestamente para detener este acecho español, pero va a haber una guerra interna entre estos dos hermanos por el poder, lo cual va a ser muy bien aprovechado por Francisco Pizarro, dominando el imperio inca y acabando el imperio inca. Ahí acaba toda la parte andina. De la parte oriental vamos a rescatar tres culturas importantes. Vamos a agrupar, más bien dicho, porque en realidad en Santa Cruz, en la parte oriental, Beni, Pando, Santa Cruz, existen una infinidad de culturas y cada una de estas culturas tiene, ¿no?, un idioma diferente. Pero vamos a rescatar de tres grupos, ¿no?, que son los mojeños, los chiriguanos y los chiquitanos. Las tres tienen características similares. Son llanas, tienen como principal alimento la yuca, construyen sus casas de barro, de palma, de madera, y eso, ¿no? Cuando estábamos, sobre todo hablando de los chiriguanos, es que nos lanzan más características, ¿no? De origen guaraní, que chiriguano significa mestizo,
¿no? Y que son los que detienen el paso del Imperio Inca cuando quiere llegar a la parte oriental. Eso entonces fue toda la parte primeringa, ¿no? Que son los pueblos originarios que vivían antes de la llegada de los españoles. Hasta ahí, chicos. ¿Qué más puedo yo explicarles que tal vez el internet lo haya un poco tergiversado? No sé si tienen alguna pregunta. A ver, voy a sacar un dato ahorita del internet. Espera, a ver, saquemos una cuenta, a ver. Saquemos una cuenta. Estaba aquí, ¿dónde está mi diapositiva? Esperemos un segundito, ¿ya? A ver. Esperemos un ratito, por si acaso estoy todavía yo en el curso. Solamente quiero sacar una cuenta de la plata que trajeron los españoles. A ver. Entonces, el Cerro Rico de Potosí, que es el lugar donde trajeron toda la plata de la audiencia de Charcas, bueno, también trajeron de Oruro, ¿no? Pero también sacaron la mayor cantidad de Potosí. Entonces, el Cerro Rico de Potosí fue descubierto en 1545, ¿no? 1545. Y ellos fueron expulsados en 1824. En 1545. A ver, ¿dónde está mi...? Miren, estoy sacando cuenta. 279 años se llevaron. Ocuparon para llevarse plata. O sea, sacaron hasta la última gota de plata de Potosí. 279 años. Y miren, mañana voy a tratar de sacar ese dato del video que les dije, que no lo puedo poner porque es por copyright, creo que no lo bajan si lo coloco, porque es de YouTube, pues eso es lo malo. Y ahí es donde explicaban de la cantidad de dinero, de la cantidad en dinero, porque lo convierten, ¿no? Lo convierten la plata que al día de hoy fuera vendida, lo sacan en la cantidad de dinero. Pucha, es grave. Bueno, mañana les voy a dar ese dato de la plata que se llevaron, ¿sí? Bueno, a ver, con el tema de la audiencia de Charcas, ¿qué dudas tienen? Pregunten, porque ya saben que el día del examen todas las dudas llegan, ¿no? O todo estuvo perfecto en historia, todos sacaron 10 de 10. Pregunten, chicos, este es el momento. Dicen una pregunta. ¿Sí? ¿El siguiente examen va a ser de los temas que nos faltan? ¿O de todo? El segundo examen es el tema 4 y tema 5. El tema 4 es el que estamos iniciando ahorita, historia de Bolivia. Y después vamos a concluir con la historia de Santa Cruz. Esos dos temas van a ingresar al segundo examen. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Y tenemos que sacarle el jugo a todas las clases, chicos, a partir de ahora. Ya son nuestras últimas 2 semanitas y media. Y ya pronto nos vemos en la universidad todos. Muchas gracias, Listen. Lo de la Pachamama, ¿puedes explicar? Ya, sí, claro, te explico. Bueno, la civilización Tiwanaku introduce el tema del respeto a la madre tierra, ¿ya? Y por si acaso, esto del tema de la madre tierra y Pachamama es replicado en todas las demás culturas, tanto en la Colla, la Aymara y en la Inca. Y en la actualidad también, ¿no? El tema de la Pachamama se habla.
La Pachamama significa madre tierra, ¿no? Entonces quiere decir que respetan a la madre tierra porque la madre tierra para ellos está viva. ¿Por qué está viva? Porque gracias a ella producimos alimentos, se producen alimentos que son los que consumimos para poder vivir. Por lo tanto, ellos van a ser así como una línea o una cosmovisión, más bien dicho, que hay que saber respetarla. ¿Y cómo la vamos a respetar a esta tierra? Haciendo temporadas, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a sembrar, digamos, ¿no? Papa y la cosecho, por supuesto, pero de ahí voy a hacer que la tierra descanse, ¿no? Porque si cosecho, siembro, cosecho, siembro, cosecho, siembro, la tierra se va a secar y se va a hacer infértil, ¿no? Ya no va a volver a producir. Entonces yo tengo que cuidarla para que después de un tiempo vuelva a colocar papa y vuelva a salir, ¿no? En la actualidad hacen, por ejemplo, varios procedimientos. Por ejemplo, la papa es la que más, les cuento, deja, ¿cómo puedo decir? Es la que más daña, vamos a decir, más daña a la tierra porque dice que la raíz es fuerte, ¿no? Entonces, por lo general, después de sembrar y cosechar papa, dice que utilizan esas tierras. Algunos no las utilizan, las hacen descansar, pero hay otros que siembran alimentos que no son tan fuertes. Por ejemplo, plantas como lechuga, pues pueden poner manzanillas, lechugas, ¿no? Cositas que no dañen fuerte a la tierra como lo hace la papa. Entonces hacen periodos de descanso, ¿no? ¿Por qué? Porque respetan a la Pachamama, que es la madre tierra, ¿ya? Bueno, ¿qué dudas más tienen, chicos? Ya, muy bien. ¿Qué dudas más tienen? ¿Tienen alguna duda más? También pueden aportar. ¿O está todo muy bien entendido? Todo claro, Lisa. Ya. Eh, Rebeca, hola. ¿Está Rebeca? Buenas tardes, Lisa. ¿Cómo estás, Rebeca? Buenas tardes ya. Bueno, Sí. acá los chicos dicen que ya está todo entendido, ¿no? Ujú. Bueno, ¿podemos finalizar la clase? Porque hasta aquí es el punto. Ya mañana comenzamos con la independencia. Claro, si no tienen ninguna duda, podemos finalizar la clase.